Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. El libro de Hebreos es una de las obras más enigmáticas del Nuevo Testamento, en gran parte debido a la identidad desconocida de su autor. A diferencia de otras epístolas, donde el escritor se presenta explícitamente, Hebreos permanece en silencio sobre su autoría. Este misterio ha generado diversas teorías a lo largo de los siglos, con algunos sugiriendo que Pablo, Apolos o incluso Bernabé podrían ser responsables de su redacción. Sin embargo, la ausencia de pruebas definitivas sigue alimentando la fascinación y la especulación en torno a este libro. Este anonimato, lejos de disminuir la importancia de la obra, aumenta el interés y la reverencia por ella. Sin un nombre asociado, el enfoque se coloca enteramente en el mensaje y no en el mensajero, permitiendo que las palabras trasciendan la autoría humana y se acerquen a lo divino. Este aspecto peculiar de Hebreos resuena profundamente en la mente de los estudiosos y los creyentes, quienes ven en su falta de firma una mano invisible guiando su composición. Con cada generación, la búsqueda de la identidad del autor continúa, pero lo que permanece intacto es el poder transformador de su contenido. Incluso sin saber quién lo escribió, millones de personas a lo largo de la historia han encontrado en Hebreos una fuente de inspiración, desafío y consuelo espiritual. El misterio de la autoría puede que nunca se resuelva, pero el mensaje del libro resuena claro y fuerte. Hebreos fue escrito durante un período de gran tensión e incertidumbre para los primeros cristianos. Con persecuciones en ascenso y la creciente presión para que abandonaran su fe recién adoptada, el libro surgió como una guía y un bastión de resistencia. El autor, consciente de los desafíos que enfrentaban sus lectores, creó una obra que no solo explicaba, sino que también defendía la fe cristiana en un mundo hostil. El libro ofrece consuelo y aliento, recordando a los lectores que, a pesar de las dificultades, su fe en Cristo se basa en algo mayor y más eterno que las circunstancias temporales. Al trazar paralelos entre la fe de los patriarcas del Antiguo Testamento y el nuevo pacto en Cristo, Hebreos fortalece la identidad y la perseverancia de los cristianos, ofreciendo una perspectiva de esperanza más allá de las adversidades del presente. Este aspecto de Hebreos lo hace especialmente relevante en cualquier era de crisis, no solo para los primeros cristianos, sino para cualquier comunidad que enfrente dificultades debido a su fe. Sirve como un poderoso recordatorio de que, incluso en los tiempos más oscuros, hay una luz de esperanza y una promesa de redención que trasciende el sufrimiento terrenal. Hebreos es una obra profundamente arraigada en las tradiciones judías, pero al mismo tiempo se propone mostrar la superioridad del nuevo pacto en Cristo. El autor conecta hábilmente la fe cristiana con sus raíces judías, destacando cómo Jesús cumple y supera las promesas del Antiguo Testamento. Esto convierte al libro en un puente esencial entre el judaísmo y el cristianismo, ofreciendo una visión integrada de las Escrituras. El texto explora temas como el sacerdocio, los sacrificios y la ley, reinterpretándolos a la luz del Evangelio.
Hebreos no rechaza el judaísmo, sino que lo ve como un precursor necesario para la venida de Cristo. El autor argumenta que todas las tradiciones y rituales judíos apuntan a Jesús como el Mesías prometido, quien trajo un nuevo y mejor pacto para la humanidad. Esta fusión de identidades fue crucial para los primeros cristianos, muchos de los cuales eran judíos de nacimiento y se veían divididos entre sus tradiciones ancestrales y su nueva fe. Hebreos ofrece a estos creyentes una manera de ver su fe en Cristo no como una ruptura con el pasado, sino como la realización plena de sus antiguas esperanzas y promesas. En el corazón del libro de Hebreos está la afirmación inequívoca de la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Desde el primer capítulo, el autor establece que Jesús es superior a los ángeles, a los profetas e incluso a Moisés, una de las figuras más reverenciadas de la tradición judía. Este mensaje central se desarrolla a lo largo del libro, mostrando cómo Cristo es el cumplimiento de todas las promesas divinas. Hebreos no solo declara la superioridad de Cristo, sino que también explica el profundo significado de esto para la fe cristiana. Él es el mediador de un nuevo pacto, un sumo sacerdote que intercede por los pecados de la humanidad de una manera que ningún otro podría hacer. Esta superioridad no es solo teórica, sino que tiene implicaciones prácticas para cómo los creyentes deben vivir y comprender su fe. El énfasis en la supremacía de Cristo es un llamado a la adoración y a la obediencia. Para los primeros cristianos, esto significaba resistir la tentación de regresar a las antiguas prácticas judías o de conformarse a las presiones culturales a su alrededor. Hoy, este mensaje sigue desafiando a los creyentes a poner a Cristo en el centro de sus vidas, reconociendo su autoridad suprema en todas las áreas. Para comprender plenamente el libro de Hebreos, es esencial situarlo en el contexto histórico en el que fue escrito. Probablemente, el libro fue compuesto antes de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, durante un periodo de creciente tensión entre judíos y cristianos. El autor escribe para una comunidad que está bajo presión para abandonar su fe cristiana y regresar a las prácticas judías tradicionales. Este era un tiempo de incertidumbre y cambio. Los primeros cristianos, muchos de los cuales eran judíos convertidos, enfrentaban no solo persecuciones externas, sino también una crisis interna de identidad. La destrucción inminente del templo significaba el fin de una era para el judaísmo, y los cristianos se encontraban en medio de un conflicto sobre cómo este cambio afectaría su fe y sus prácticas. Hebreos responde a este contexto de manera poderosa, reafirmando la superioridad de Cristo y la irrelevancia de los antiguos sacrificios a la luz de su sacrificio final. El libro exhorta a los creyentes a permanecer firmes en el nuevo pacto, incluso cuando todo a su alrededor parece estar desmoronándose. Este contexto histórico no solo ilumina el significado del texto, sino que también amplía su relevancia para cualquier época de transición o crisis. El libro de Hebreos, a pesar de su nombre, no está dirigido a todos los judíos, sino a un grupo específico de cristianos judíos que enfrentaban desafíos únicos en su fe. Estos primeros cristianos, muchos de los cuales habían crecido en el judaísmo, lidiaban con una crisis de identidad y fe. Por un lado, estaban profundamente arraigados en las tradiciones y rituales judíos que habían seguido toda su vida. Por otro lado, ahora eran seguidores de Cristo, reconociéndolo como el Mesías prometido, el cumplimiento de las Escrituras que tanto reverenciaban. Estos cristianos estaban bajo una intensa presión para regresar a las prácticas judías tradicionales, especialmente debido a las crecientes persecuciones que enfrentaban por su fe en Jesús.
Para muchos, había una tentación constante de apartarse del cristianismo y volver a la seguridad y familiaridad de la fe judía, que todavía gozaba de cierto grado de protección bajo el dominio romano. Hebreos fue escrito precisamente para esta comunidad, para ofrecer aliento y una reafirmación del nuevo pacto en Cristo. El autor, profundamente familiarizado con las escrituras y las tradiciones judías, utiliza su conocimiento para hablar directamente al corazón y la mente de estos creyentes. Les recuerda que, aunque sus raíces están en el judaísmo, su fe en Cristo es el siguiente paso en la revelación de Dios a la humanidad. Hebreos, por lo tanto, no es solo un llamamiento teológico, sino una carta pastoral, llena de cuidado y preocupación por la fe y el futuro espiritual de sus lectores. La identidad de estos destinatarios como cristianos judíos, en medio de la persecución e incertidumbre, es central para comprender el tono urgente y el mensaje de esperanza del libro. Hebreos se destaca en el Nuevo Testamento no solo por su elegante estilo literario, sino por su impresionante profundidad teológica. Desde el principio, el libro desafía a sus lectores a reflexionar profundamente sobre la naturaleza de Cristo, la función del sacerdocio y el significado de los sacrificios en el plan de Dios. A través de una serie de comparaciones y contrastes, el autor revela cómo todas las instituciones y prácticas del Antiguo Testamento encuentran su cumplimiento en Jesucristo. Una de las principales aproximaciones teológicas del libro es la idea de que Cristo es el verdadero y último sumo sacerdote. Mientras los sacerdotes levíticos eran meros hombres con limitaciones, ofreciendo sacrificios repetidamente por sus propios pecados y por los pecados del pueblo, Cristo, sin pecado. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Why do growing businesses love working in Slack? Let's ask Christy at RE Bikes. Running things in Slack saves me so much time. AI summaries save 97 minutes per week. What say you, Rox from Gosney? Slack helps us build community, it helps us build connection. Your partners, vendors and customers all in one place. Take us on home, Ashley from Caraway. If we didn't have Slack tomorrow, I would explode. Well, let's not let that happen. Visit slack.com/podcast to get 50% off Slack Business Plus. It is my great honor to welcome you all to Starfleet Academy. There's never been a better time to enroll in Star Trek. It's our job to prepare you for the unimaginable. To the night, cadet! In high-pressure situations, positive reinforcement is crucial to one's success. You're doing a great job. This is what we train for. These friends of mine, they all live for something bigger than themselves. And that's Starfleet. Starfleet Academy. New series streaming January 15th on Paramount Plus. Se ofreció a sí mismo una vez y para siempre como el sacrificio perfecto. Esta visión radical del sacerdocio no solo redefine el papel de Jesús en la teología cristiana, sino que también transforma la manera en que los cristianos entienden su propia relación con Dios. Ya no hay necesidad de sacrificios continuos, porque el sacrificio de Cristo es completo y eterno. Además, Hebreos aborda la cuestión del nuevo pacto, contrastándolo con el antiguo pacto establecido en el monte Sinaí. El antiguo pacto, aunque sagrado y significativo, se basaba en promesas que los seres humanos no podían cumplir plenamente. El nuevo pacto, por otro lado, está fundamentado en promesas que Dios cumple en Cristo y está grabado en el corazón de los creyentes por el Espíritu Santo. Esto no solo marca una evolución teológica, sino que también ofrece una nueva esperanza para los creyentes, que ahora viven bajo la gracia y no bajo la ley.
En su profundidad teológica, Hebreos sigue siendo una fuente inagotable de reflexión y estudio, ofreciendo nuevas capas de entendimiento con cada lectura. En los primeros capítulos de Hebreos, el autor se adentra en la relación entre Jesús y los ángeles, figuras de gran reverencia en el judaísmo. Sin embargo, al hacer esta comparación, el autor deja claro que, por muy exaltados que sean los ángeles, ellos son solo siervos en el gran plan de Dios, mientras que Jesús es el Hijo, la expresión exacta del ser de Dios, y por lo tanto, infinitamente superior. Esta distinción es crucial no solo para reforzar la identidad de Cristo, sino también para corregir cualquier concepto erróneo que los primeros cristianos pudieran tener sobre la jerarquía celestial. En el judaísmo, los ángeles eran vistos como poderosos mensajeros de Dios, involucrados en eventos importantes como la entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí. Eran seres que mediaban entre Dios y los hombres y eran reverenciados por su papel único en el plan divino. Sin embargo, Hebreos argumenta que, aunque los ángeles tienen su lugar, no se comparan con el Hijo, que es superior en todos los aspectos. Cristo no solo entrega un mensaje, Él es el mensaje mismo, la revelación final de Dios a la humanidad. Esta comparación también sirve para destacar la centralidad de Cristo en el nuevo pacto. Mientras que los ángeles siguen siendo importantes, su papel es subordinado al de Cristo. Ellos sirven a Dios y por extensión a los creyentes, pero es Cristo quien establece el nuevo pacto, quien ofrece el sacrificio supremo y quien reina a la derecha de Dios. Esta superioridad es una de las razones por las que los lectores de Hebreos son constantemente exhortados a mantener su fe en Cristo y no desviarse de ella, por más tentadores que otros caminos puedan parecer. En resumen, la comparación entre Jesús y los ángeles en Hebreos no es solo una declaración teológica, sino también un llamado a la fidelidad y a la adoración exclusiva al Hijo de Dios. La figura de Moisés es una de las más importantes y reverenciadas en todo el Antiguo Testamento. Él es el legislador, el libertador de Israel y el mediador de la alianza entre Dios y su pueblo. Sin embargo, el autor de Hebreos contrasta a Moisés con Jesús para destacar la superioridad de la nueva alianza que Cristo inaugura. Mientras Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, Jesús es fiel como hijo sobre la casa de Dios, una distinción que eleva a Cristo por encima de todos los demás líderes religiosos que vinieron antes que él. Moisés fue el mediador de la antigua alianza, donde la obediencia a la ley era la condición para la bendición. No obstante, esta alianza, aunque sagrada, era incompleta, ya que dependía de la capacidad humana para cumplir la ley, lo que a menudo resultaba en fracaso. En contraste, Jesús es el mediador de una nueva alianza, basada en promesas superiores, donde la obediencia y la redención no dependen del esfuerzo humano, sino de la gracia de Dios manifestada en el sacrificio de Cristo. Esta nueva alianza se describe como eterna, inscrita en los corazones de los creyentes y no en tablas de piedra. Esta comparación entre Moisés y Jesús sirve para reforzar la fe de los lectores de Hebreos, recordándoles que, al seguir a Cristo, no están rechazando a Moisés, sino abrazando la plenitud de la revelación de Dios. Jesús es el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham, a Moisés y a los profetas. Él es el nuevo y definitivo camino hacia Dios, y la nueva alianza que Él establece es inquebrantable, basada en su propia sangre. Este contraste no es un rechazo de la antigua alianza, sino la celebración de su cumplimiento y superación en Cristo. El mensaje es claro. Para permanecer en la nueva alianza es necesario reconocer la supremacía de Jesús sobre todos los mediadores anteriores, incluido el gran Moisés. En el corazón del libro de Hebreos está la revolucionaria doctrina del sacerdocio de Cristo. En el Antiguo Testamento, el sacerdocio levítico era central para la religión judía.
Los sacerdotes, descendientes de Leví, eran responsables de ofrecer sacrificios diarios por los pecados del pueblo, funcionando como intermediarios entre Dios y los israelitas. Este sistema sacrificial era una parte esencial de la antigua alianza, pero también era limitado e imperfecto, ya que los sacrificios debían repetirse continuamente, y los propios sacerdotes eran pecadores que necesitaban expiación. Hebreos, sin embargo, presenta a Jesús como un sumo sacerdote completamente diferente, según el orden de Melquisedec, un orden que precede al sacerdocio levítico y que, según el autor, es eterno. Jesús, a diferencia de los sacerdotes levíticos, no necesita ofrecer sacrificios repetidos, porque su sacrificio en la cruz fue único y suficiente para todos los tiempos. Él no ofreció la sangre de animales, sino su propia sangre, que tiene el poder de purificar la conciencia de los creyentes, algo que los sacrificios antiguos nunca pudieron hacer. Esta comprensión del sacerdocio de Cristo es verdaderamente revolucionaria, ya que redefine el concepto de mediación entre Dios y la humanidad. Con Jesús como sumo sacerdote, el antiguo sistema de sacrificios queda superado, y los creyentes tienen acceso directo a Dios a través de él. Esta nueva realidad transforma completamente la experiencia espiritual de los cristianos. Ya no dependen de un sacerdocio humano imperfecto, sino que tienen la confianza de que Jesús intercede por ellos continuamente ante Dios, como un sacerdote perfecto y eterno. Esto significa que la relación de los creyentes con Dios se establece sobre una base inquebrantable, garantizada por la propia vida de Jesús, que es inmortal e inmutable. Esta revolución en la comprensión del sacerdocio no solo eleva la posición de Cristo por encima de cualquier otro mediador, sino que también redefine el propio concepto de adoración y comunión con Dios. Ya no hay necesidad de sacrificios continuos, de rituales repetitivos o de mediadores humanos que puedan fallar o morir. En cambio, los creyentes son invitados a acercarse a Dios con plena confianza, sabiendo que Jesús, el sumo sacerdote perfecto, intercede por ellos de una vez por todas. El impacto de esta doctrina fue profundo tanto para los primeros cristianos como para la Iglesia a lo largo de los siglos. Ofreció una nueva comprensión de cómo los cristianos pueden vivir su fe, no con miedo o bajo el peso de la ley, sino con libertad y confianza en la gracia de Dios. Este nuevo sacerdocio, por lo tanto, no es solo un concepto teológico, sino una realidad práctica que transforma la vida de los creyentes, ofreciéndoles una comunión ininterrumpida con Dios a través de Cristo, el mediador eterno y perfecto. Uno de los conceptos más intrigantes en el libro de Hebreos es la referencia a Melquisedec, una figura misteriosa del Antiguo Testamento que aparece brevemente en el libro de Génesis. Melquisedec era el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, a quien Abraham ofreció un diezmo de todo lo que había conquistado en batalla. El autor de Hebreos utiliza a Melquisedec como una tipología de Cristo, destacando la singularidad y la eternidad de su sacerdocio. A diferencia de los sacerdotes levíticos, cuyo sacerdocio era temporal y hereditario, el sacerdocio de Melquisedec es descrito como eterno, sin principio ni fin registrado en las Escrituras. Hebreos argumenta que Jesús es un sacerdote según el orden de Melquisedec, lo que indica que su sacerdocio es igualmente eterno y superior al de los sacerdotes de la línea de Leví. Esta conexión con Melquisedec subraya la naturaleza singular de Jesús, quien no solo cumple, sino que trasciende los antiguos sistemas religiosos. Esta alianza entre Cristo y Melquisedec revela la profundidad del plan divino. Mientras el sacerdocio levítico estaba vinculado a la ley mosaica, el sacerdocio de Cristo, al igual que el de Melquisedec, está vinculado a una promesa eterna, una que ofrece acceso directo a Dios, libre de las limitaciones humanas y temporales.
Esto reafirma la superioridad de Cristo como el mediador de una nueva y mejor alianza, que no depende de la genealogía ni de las normas terrenales, sino de la autoridad celestial que le fue conferida desde el principio de los tiempos. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. It's football season, and you can now get almost anything you need for game day delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a running back delivered, but you can get baby back ribs delivered. A strong defense? No. A strong deodorant? Yes. A six-pack of abs? Nope. Six-pack of beer? Yes. Get almost anything for game day delivered with Uber Eats, official on-demand food delivery partner of the NFL. Order now. Alcohol 21 plus and in select cities. Product availability varies by region. See app for details. Oh, it's such a clutch off-season pickup, Dave. I was worried we'd bring back the same team. I meant those blackout motorized shades. Blinds.com made it crazy affordable to replace our old blinds. Hard to install? No, it's easy. I installed these and then got some for my mom. She talked to a design consultant for free and scheduled a professional measure and install. Hall of Fame son. They're the #1 online retailer of custom window coverings in the world. Blinds.com is the GOAT. Visit Blinds.com now for up to 45% off site-wide, plus a free professional measure. Rules and restrictions apply. Además, esta referencia a Melquisedec sirve como un puente para los lectores judíos de Hebreos, mostrando que la fe en Cristo no es una ruptura con el pasado, sino el cumplimiento de una promesa mucho anterior, oculta en los textos antiguos, pero revelada plenamente en Jesús. Así, el sacerdocio eterno de Cristo, al igual que el de Melquisedec, es una garantía de que su obra redentora es eterna e irrevocable, ofreciendo esperanza y seguridad a los creyentes. En el centro del culto israelita estaba el sistema sacrificial, un conjunto complejo de rituales destinados a expiar los pecados del pueblo y restaurar su comunión con Dios. Cada sacrificio, cada ofrenda, cada derramamiento de sangre tenía un propósito específico y estaba profundamente arraigado en la vida religiosa y cultural de los judíos. Sin embargo, el libro de Hebreos presenta una visión radicalmente nueva de estos sacrificios, reinterpretándolos a la luz del sacrificio de Cristo. Hebreos argumenta que los sacrificios del Antiguo Testamento eran, de hecho, sombras y prefiguraciones del verdadero sacrificio que estaba por venir, el sacrificio de Jesús en la cruz. Aunque los sacrificios de animales podían purificar ceremonialmente, nunca podían eliminar el pecado de forma definitiva. Eran un recordatorio constante de la insuficiencia humana y de la necesidad de algo más, algo que pudiera purificar la conciencia y no solo la carne. El autor de Hebreos afirma que Cristo, al ofrecer su propio cuerpo como sacrificio, cumplió y superó todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Su sacrificio fue perfecto y completo, capaz de purificar los pecados de toda la humanidad, una vez y para siempre. Esta nueva comprensión de los sacrificios transforma la manera en que los cristianos ven su relación con Dios. Ya no hay necesidad de sacrificios repetidos, pues el sacrificio de Cristo es eterno y suficiente. Esta reinterpretación también desafía a los creyentes a reflexionar sobre el significado de la expiación y la redención. El sacrificio de Cristo no es solo un acto ritual, sino una demostración de amor y justicia divina, que trae reconciliación entre Dios y la humanidad. Esta profunda comprensión de los sacrificios antiguos y su cumplimiento en Cristo es una de las piedras angulares de la teología cristiana, proporcionando una nueva perspectiva sobre la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y ofreciendo una base sólida para la fe cristiana. La idea de alianza es central tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.
En el Antiguo Testamento, la alianza entre Dios e Israel estaba marcada por leyes, rituales y sacrificios, todos diseñados para mantener la relación del pueblo con Dios. Sin embargo, el libro de Hebreos anuncia una nueva alianza, una transformación radical que redefine por completo la relación entre Dios y la humanidad. Hebreos describe esta nueva alianza como superior en todos los aspectos. No está escrita en tablas de piedra, sino en los corazones de los creyentes, lo que indica un cambio interno y permanente en aquellos que la aceptan. Esta nueva alianza no depende de la obediencia a un conjunto de leyes externas, sino de la fe en Cristo y de la obra transformadora del Espíritu Santo. Es una alianza que ofrece perdón total y permanente, algo que la antigua alianza, con sus sacrificios repetitivos, no podía proporcionar. La nueva alianza también trae consigo una nueva esperanza, donde la antigua alianza recordaba constantemente al pueblo su falibilidad y la necesidad de expiación continua. La nueva alianza garantiza la plena reconciliación con Dios a través de Cristo. Es una alianza de gracia y no de obras, de confianza y no de miedo. Esto transforma la manera en que los creyentes viven su fe, ofreciendo una base segura para la comunión con Dios y la certeza de la vida eterna. Para los lectores de Hebreos, muchos de los cuales estaban tentados a regresar a las antiguas prácticas judías, este mensaje era un poderoso recordatorio de que en Cristo Dios había inaugurado una nueva era. La nueva alianza no solo cumple las promesas de la antigua, sino que las excede en gloria y permanencia. Aceptar esta nueva alianza es abrazar la plenitud de la revelación de Dios y vivir en la libertad y seguridad que ella ofrece. La fe es un tema recurrente en toda la Biblia, pero en el libro de Hebreos adquiere una dimensión particularmente profunda y vital. Hebreos 11, conocido como el capítulo de la fe, es quizás el pasaje más famoso, donde el autor enumera a los grandes héroes de la fe del Antiguo Testamento, desde Abel hasta los profetas, destacando cómo sus vidas fueron definidas por una confianza inquebrantable en Dios, incluso frente a pruebas extremas. La fe, en Hebreos, se describe no solo como creencia, sino como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fue esta fe la que permitió a Noé construir el arca, a Abraham dejar su tierra natal y a Moisés guiar al pueblo de Israel fuera de Egipto. Para los primeros lectores de Hebreos, que enfrentaban persecuciones e incertidumbres, esta definición de fe era un llamado a perseverar, incluso cuando las circunstancias parecían desesperadas. Más que un simple sentimiento o aceptación intelectual, la fe en Hebreos es activa y dinámica, conduce a la obediencia, a la acción y al testimonio. Los ejemplos de fe en el Antiguo Testamento sirven como una nube de testigos para los creyentes, animándolos a correr con perseverancia la carrera que tienen por delante, fijando los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe, por lo tanto, no es sólo la respuesta humana a Dios, sino un don divino que sostiene y guía a los creyentes a través de las pruebas de la vida. La importancia de la fe en Hebreos también está ligada a la nueva alianza. Es a través de la fe que los creyentes entran en esta alianza, reciben el perdón de Dios y son transformados por el Espíritu Santo. Esta fe, probada y comprobada a lo largo de los siglos, es lo que conecta a los cristianos de todas las épocas, uniéndolos en un propósito común y en una esperanza inquebrantable. Para los creyentes de hoy, al igual que para los lectores originales de Hebreos, la fe sigue siendo el ancla que los mantiene firmes en medio de las tormentas de la vida. En el capítulo de la fe, Hebreos 11, el autor ofrece una impresionante retrospectiva de los grandes héroes de la fe, personas cuyas vidas estuvieron marcadas por una confianza inquebrantable en Dios, incluso cuando todo parecía perdido.
Desde Abel, que ofreció un sacrificio más excelente que Caín, hasta los profetas que sufrieron por su fe, cada uno de estos personajes es presentado como un ejemplo a seguir por los creyentes. Esta galería de héroes de la fe no es solo una lista de grandes hazañas, sino una poderosa ilustración de lo que significa vivir por fe. Cada uno de estos héroes enfrentó desafíos que pusieron a prueba su confianza en Dios. Abraham, por ejemplo, fue llamado a dejar su tierra y su familia, sin saber a dónde iba, confiando solo en la promesa de Dios. Sara, su esposa, creyó que, a pesar de su avanzada edad, podía dar a luz al hijo prometido. Moisés, por su parte, rechazó los placeres temporales de Egipto y eligió sufrir con el pueblo de Dios, porque tenía en vista la mayor recompensa que se le había prometido. El autor de Hebreos enfatiza que, aunque estos héroes no recibieron en vida todas las promesas de Dios, vivieron y murieron con la fe de que esas promesas se cumplirían. Vieron de lejos lo que Dios había prometido y lo saludaron, aceptando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Esta visión de una promesa futura les permitió soportar sufrimientos, rechazos y en algunos casos martirios, sin perder la esperanza ni la confianza en Dios. Hebreos 11 no solo celebra la fe de estos héroes antiguos, sino que también desafía a los lectores a reflexionar sobre la naturaleza de su propia fe. Si aquellos que vivieron bajo la antigua alianza pudieron demostrar tal fe, ¿cuánto más deberían hacerlo aquellos que viven en la era de la nueva alianza, inaugurada por el sacrificio de Cristo? La galería de héroes de la fe sirve como una fuente de inspiración y aliento para todos los cristianos, recordándoles que forman parte de una larga tradición de fe y perseverancia. Y sobre todo, refuerza la idea de que la verdadera fe no es solo creer en Dios, sino confiar en Él con todo el corazón, independientemente de las circunstancias. La perseverancia es un tema central en el libro de Hebreos, donde el autor exhorta a sus lectores a mantenerse firmes en la fe, incluso ante las adversidades. Para los cristianos del primer siglo, este mensaje era vital, ya que muchos estaban enfrentando severas persecuciones por su fe en Cristo. La presión para renunciar a la nueva alianza y regresar a las prácticas judías tradicionales era intensa, y el riesgo de apostasía, el abandono de la fe, era real y presente. Hebreos compara la vida cristiana con una carrera de larga distancia donde la perseverancia es esencial para alcanzar la meta. El autor anima a los lectores a correr con perseverancia la carrera que tienen por delante, fijando los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esta carrera no es una maratón física, sino espiritual, que requiere fuerza interior, resistencia y, sobre todo, una confianza continua en la fidelidad de Dios. La perseverancia de los santos no es solo una cuestión de fuerza de voluntad humana. Está sustentada por la fe en la promesa de Dios y la certeza de que Cristo, que soportó la cruz y ahora está sentado a la derecha de Dios, está intercediendo por ellos. Esta visión ofrece un ancla para el alma, algo firme y seguro, que permite a los creyentes enfrentar cualquier tormenta con la confianza de que Dios está con ellos y que su victoria ya ha sido asegurada en Cristo. En el libro de Hebreos, el llamado a la santidad es una exhortación urgente e innegociable. La santidad, en el contexto bíblico, se refiere a la separación del pecado y la dedicación total a Dios. Hebreos recuerda a los creyentes que, como seguidores de Cristo, están llamados a vivir de manera diferente al mundo que los rodea, reflejando el carácter de Dios en todas las áreas de sus vidas. El autor enfatiza que sin santidad nadie verá al Señor. Esta declaración es un poderoso recordatorio de que la santidad no es opcional para el creyente, sino una condición esencial para la comunión con Dios.
La vida cristiana, según Hebreos, debe estar marcada por una búsqueda continua de la pureza, tanto en el corazón como en las acciones. Esto significa abandonar las prácticas pecaminosas y buscar una transformación interior que se manifieste en una vida de obediencia a Dios. Además, Hebreos sitúa la santidad en un contexto comunitario. Se anima a los creyentes a motivarse mutuamente para vivir de manera santa, para que ninguno de ellos se aparte de la gracia de Dios. Este aspecto comunitario es vital, ya que la santidad es tanto un camino personal como una responsabilidad colectiva. La comunidad cristiana debe ser un espacio donde se promueva la santidad y donde los creyentes se ayuden mutuamente a resistir las tentaciones y a crecer en su fe. La santidad, entonces, es tanto un llamado como una promesa. Dios no solo exige santidad, sino que también capacita a los creyentes para vivirla a través de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Este llamado es una respuesta a la santidad de Dios, quien es perfecto en todos sus caminos, y es una respuesta de gratitud por el sacrificio de Cristo, que hizo posible nuestra reconciliación con Dios. Para los lectores de Hebreos, la santidad es una marca distintiva de la nueva alianza, un signo visible de la nueva vida que han recibido en Cristo. Uno de los aspectos más solemnes y desafiantes del libro de Hebreos es la advertencia contra la apostasía, el abandono deliberado de la fe cristiana. El autor de Hebreos no duda en advertir a sus lectores sobre las graves consecuencias de apartarse de Cristo, especialmente después de haber experimentado la verdad del Evangelio. Estas advertencias son algunas de las más intensas de todo el Nuevo Testamento, enfatizando la seriedad con la que Dios ve el compromiso de los creyentes con su fe. Hebreos describe la apostasía como un pecado grave, porque representa un rechazo consciente y voluntario de Cristo después de haber recibido el conocimiento de la verdad. El autor utiliza un lenguaje poderoso, afirmando que para aquellos que caen en apostasía no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa de juicio. Esta advertencia tiene la intención de despertar a los creyentes a la gravedad de su responsabilidad ante Dios y la importancia de permanecer firmes en la fe. Esta advertencia no debe verse como una simple amenaza, sino como una exhortación amorosa. El objetivo del autor es evitar que los creyentes se desvíen del camino de la fe y pierdan la salvación. A lo largo del libro, Hebreos ofrece aliento y ejemplos de fe para fortalecer a sus lectores, pero también no rehúye destacar el peligro real de la apostasía. El autor recuerda a los creyentes que Dios es justo y misericordioso, pero también santo y recto, y que la fidelidad a Cristo es crucial para la vida eterna. Para los lectores de hoy, estas advertencias siguen siendo relevantes. Nos recuerdan la importancia de cultivar una fe activa y vibrante, de no dar por sentada la gracia de Dios y de vivir de manera que honre el sacrificio de Cristo. La apostasía, como se describe en Hebreos, es un llamado a la vigilancia espiritual, para que podamos perseverar hasta el fin, confiando en la fidelidad de Dios y en la fuerza de su gracia. El libro de Hebreos fue escrito en un contexto en el que muchos cristianos de origen judío estaban luchando por reconciliar su nueva fe en Cristo con las tradiciones y prácticas del judaísmo. Para estos creyentes había una tentación constante de regresar a las antiguas formas de culto, especialmente ante las persecuciones y dificultades. Hebreos responde a esta tentación destacando la superioridad de Cristo sobre todas las prácticas y figuras del judaísmo tradicional. El autor de Hebreos argumenta que, mientras el judaísmo ofrecía una revelación parcial de Dios, Cristo es la revelación final y completa. Él es superior a los ángeles, a Moisés, al sacerdocio levítico y a los sacrificios del templo. Todo lo que el judaísmo señalaba, Cristo lo cumplió y superó. Los sacrificios de animales, por ejemplo, eran temporales y repetitivos,
mientras que el sacrificio de Cristo es eterno y definitivo, purificando los pecados de una vez por todas. Además, Hebreos subraya que Jesús es el mediador de una nueva alianza, superior a la alianza mosaica. La antigua alianza se basaba en la obediencia a la ley, mientras que la nueva alianza se basa en la gracia y la fe en Cristo. Esta nueva alianza no está escrita en tablas de piedra, sino en los corazones de los creyentes, transformándolos de adentro hacia afuera. La superioridad de Cristo no es solo teológica, sino también práctica, ofreciendo a los creyentes una nueva forma de vivir en relación con Dios y el mundo. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes desempeñaban un papel central en la vida religiosa de Israel. Eran responsables de ofrecer sacrificios, interceder por el pueblo y mantener la santidad del culto. El sistema sacerdotal era esencial para mediar la relación entre Dios y su pueblo, asegurando que los pecados fueran expiados y que la comunión con Dios se mantuviera. Sin embargo, este sistema era imperfecto y temporal, señalando la necesidad de un mediador más perfecto y eterno. El libro de Hebreos hace una comparación detallada entre los sacerdotes del Antiguo Testamento y Jesús, mostrando que mientras los sacerdotes levíticos eran humanos y pecadores, Jesús es el Hijo de Dios, perfecto y sin pecado. Los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios repetidamente, tanto por sus propios pecados como por los pecados del pueblo. En contraste, Jesús se ofreció a sí mismo una vez por todas como el sacrificio perfecto, asegurando la redención eterna. Además, los sacerdotes levíticos servían en un tabernáculo terrenal, que era solo una sombra del verdadero tabernáculo celestial. Jesús, en cambio, entró en el cielo mismo, en la presencia de Dios, donde continúa intercediendo por los creyentes. Esta superioridad de Cristo sobre los sacerdotes del Antiguo Testamento no solo cumple la función sacerdotal de intercesión y sacrificio, sino que la transforma por completo, inaugurando una nueva era en la relación entre Dios y la humanidad. Esta comparación era crucial para los lectores de Hebreos, muchos de los cuales provenían de un contexto judío y estaban acostumbrados al sistema sacerdotal tradicional. El autor les exhorta a comprender que, en Cristo, el antiguo sistema ha sido completamente cumplido y al mismo tiempo trascendido. Ya no hay necesidad de sacrificios diarios ni de sacerdotes mortales que sirvan como intermediarios entre Dios y el pueblo. Jesús, el sumo sacerdote eterno, ha abierto el camino para una relación directa y personal con Dios, eliminando la barrera que el pecado había creado. Esta nueva realidad redefine la comprensión del sacerdocio y del culto. Los creyentes ahora tienen acceso directo a Dios a través de Cristo, sin necesidad de intermediarios humanos. El sacerdocio de todos los creyentes, un concepto que se desarrolló más tarde en la teología cristiana, tiene sus raíces aquí, donde se invita a cada creyente a acercarse a Dios con confianza, sabiendo que Cristo ya ha realizado la obra necesaria para su redención. Uno de los aspectos más profundos y misteriosos de la teología cristiana es la doble naturaleza de Cristo. A twisted new season of The Traitors is finally here. What did I get myself into? The prize, $250,000. I'm gonna lie and cheat and do whatever I have to do to win. If you're gonna come for me, I'll finish you. Shame on you! I'm out for blood. It is like a firing squad. Boom, 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 boom. Let the games begin. Emmy Award winner, The Traitors. New episode streaming Thursdays at 9 p.m. Eastern. Only on Peacock. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet. So switch to Verizon Business. And you could get LTE business internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE business internet, 25 megabits per second unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. What if an
appliance emergency didn't have to be. If your appliances suddenly decided they were done, don't stress. Best Buy has you covered with a wide variety of major appliances from trusted brands, in stock and available now. So you don't have to worry about laundry piling up, refilling the fridge, or that big dinner party you're hosting. Because Best Buy has the knowledge and expertise to get you the right appliance for your home. Learn more at bestbuy.com. Best Buy. Imagine that. Cristo, totalmente divino y totalmente humano. El libro de Hebreos destaca esta realidad de manera notable, especialmente al enfatizar la importancia de la naturaleza humana de Jesús para el plan de redención. Jesús, el Hijo de Dios, eligió tomar sobre sí la carne humana, compartiendo plenamente nuestras debilidades y experiencias, para poder convertirse en un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Hebreos explica que Cristo necesitaba ser hecho semejante a nosotros en todos los aspectos para poder expiar los pecados de la humanidad. Su encarnación no fue solo un acto simbólico, sino una necesidad absoluta para que Él pudiera representar a la humanidad ante Dios. Al vivir como un ser humano, Jesús experimentó el sufrimiento, la tentación y finalmente la muerte, conociendo de primera mano las luchas y dolores que enfrentan los seres humanos. Esto le permitió ser un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él mismo fue tentado en todo, pero sin pecado. Este énfasis en la humanidad de Cristo en Hebreos es profundamente reconfortante para los creyentes. Les asegura que Jesús entiende completamente la condición humana, no desde una perspectiva distante, sino a través de la experiencia personal. No es un Salvador distante, sino alguien que estuvo presente en nuestras luchas, que lloró nuestras lágrimas y que ahora intercede por nosotros con un corazón lleno de compasión. La humanidad de Cristo, por lo tanto, no disminuye su divinidad, al contrario, la completa, mostrando el amor inconmensurable de Dios que eligió acercarse a nosotros de la manera más íntima posible. En el corazón de la fe cristiana está el evento de la muerte y resurrección de Jesucristo, y el libro de Hebreos arroja una poderosa luz sobre el significado profundo de estos acontecimientos. La muerte de Cristo se presenta como el sacrificio supremo, la ofrenda perfecta que fue hecha una vez por todas para expiar los pecados de toda la humanidad. A diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento que tenían que repetirse continuamente, el sacrificio de Jesús fue único y suficiente para asegurar la redención eterna. Hebreos enfatiza que, a través de su muerte, Cristo inauguró un nuevo camino, un camino nuevo y vivo hacia Dios. Al rasgar el velo que separaba el lugar santísimo, Jesús abrió el acceso directo a Dios para todos los que creen. Esto significa que los creyentes ya no necesitan intermediarios humanos para acercarse a Dios. A través de Cristo, todos tienen acceso directo al trono de la gracia, donde pueden encontrar misericordia y ayuda en tiempos de necesidad. La resurrección de Cristo, a su vez, es el sello de Dios sobre el sacrificio de Jesús, confirmando que Él realmente venció el pecado y la muerte. Hebreos afirma que Jesús, después de haber hecho la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas, indicando que su obra redentora fue completamente aceptada por Dios y que ahora reina con poder y gloria. Para los creyentes, esto ofrece una certeza inquebrantable. Así como Cristo resucitó, ellos también resucitarán, compartiendo su victoria sobre la muerte. Este nuevo camino que Cristo inauguró es la esencia del nuevo pacto. Es un camino de vida, de comunión ininterrumpida con Dios y de esperanza eterna. Para los lectores de Hebreos, muchos de los cuales estaban enfrentando persecución e incertidumbre, este mensaje era un ancla firme, asegurándoles que, independientemente de las circunstancias terrenales, su esperanza en Cristo era segura y eterna. Hoy, este mismo mensaje continúa inspirando y fortaleciendo a millones de creyentes en todo el mundo, recordándoles que en Cristo la muerte ha sido derrotada y la vida eterna garantizada.
Hebreos no solo mira al pasado y al presente, sino que también proyecta una poderosa visión del futuro. Un futuro en el que la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial, será la herencia final de los creyentes. Esta visión escatológica es central para el mensaje de Hebreos, ofreciendo a los lectores una esperanza que trasciende las dificultades del presente y apunta a la consumación de todas las promesas de Dios. El autor de Hebreos describe la Nueva Jerusalén como una ciudad construida por el propio Dios, un lugar de seguridad, paz y comunión eterna con el Creador. Esta ciudad no está hecha por manos humanas, sino que es la plena realización de la promesa divina, el hogar eterno de aquellos que perseveran en la fe. Al contrastar la Nueva Jerusalén con las ciudades y estructuras terrenales, el autor recuerda a los creyentes que todo en este mundo es temporal y transitorio, pero lo que Dios ha preparado es eterno e inquebrantable. Esta visión de la Nueva Jerusalén sirve como un estímulo para que los creyentes se mantengan firmes en su fe, incluso cuando enfrentan persecuciones y sufrimientos. Se presenta como la recompensa final para aquellos que no se desvían, una ciudad que no será sacudida, donde la presencia de Dios será el centro de toda la vida. Hebreos usa esta imagen para alentar a sus lectores a buscar la ciudad que está por venir, manteniendo sus ojos fijos en el premio eterno que les espera. Esta esperanza escatológica tiene implicaciones prácticas para la vida cristiana. No se trata solo de una promesa lejana, sino de una realidad que debe moldear la forma en que los creyentes viven en el presente. Saber que hay una ciudad celestial que les espera les capacita para vivir de manera que refleje esa esperanza, resistiendo las tentaciones y presiones de este mundo y viviendo con un sentido constante de propósito y dirección. Durante la Edad Media, el libro de Hebreos desempeñó un papel significativo en la teología y la práctica cristianas, particularmente en lo que respecta a la comprensión del sacerdocio y los sacramentos. En una época en que la Iglesia ejercía un gran poder sobre la vida religiosa y secular, Hebreos se utilizaba a menudo para justificar tanto la autoridad de la Iglesia como la necesidad de mediadores entre Dios y los hombres. A pesar de que su mensaje original enfatizaba la suficiencia de Cristo como único mediador, teólogos medievales como Tomás de Aquino dedicaron considerable atención a Hebreos, especialmente en la interpretación del sacerdocio de Cristo. Sin embargo, el mensaje del libro a menudo se reinterpretaba para alinearse con las prácticas y doctrinas de la Iglesia medieval, que enfatizaba el papel de los sacerdotes humanos como mediadores esenciales. Los sacramentos, particularmente la Eucaristía, se veían como una continuación de los sacrificios levíticos, con los sacerdotes desempeñando un papel central en la intercesión por el pueblo. A pesar de estas interpretaciones, el núcleo del mensaje de Hebreos sobre la superioridad de Cristo y su obra redentora continuó resonando. Los reformadores protestantes más tarde recuperarían ese énfasis, argumentando que Hebreos sostenía la idea de que la obra de Cristo era completa y suficiente, sin necesidad de intermediarios humanos adicionales. Este redescubrimiento del mensaje de Hebreos tuvo un impacto profundo en la Reforma y en la posterior teología protestante. En la Edad Media, por lo tanto, el libro de Hebreos fue tanto una fuente de consolidación de las prácticas y doctrinas existentes como una semilla de cuestionamiento y reforma. Proporcionó una base teológica que permitió a la Iglesia medieval justificar su papel, pero también plantó las semillas para una reinterpretación más radical que florecería con la Reforma protestante. El libro de Hebreos tuvo un impacto profundo en la Reforma protestante, donde sus énfasis teológicos fueron recuperados y reinterpretados a la luz de las nuevas doctrinas emergentes, particularmente la doctrina de la justificación por la fe y la suficiencia del sacrificio de Cristo.
Reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino vieron en Hebreos una poderosa confirmación de sus críticas al sistema sacramental y a la jerarquía clerical de la Iglesia Católica Romana. Lutero, por ejemplo, destacó que Hebreos enfatizaba la superioridad del sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio humano, argumentando que no había necesidad de intermediarios adicionales entre Dios y el hombre, ya que Cristo, como el sumo sacerdote eterno, ya había cumplido completamente el papel de mediador. Esta interpretación fue fundamental para la doctrina protestante del sacerdocio de todos los creyentes, que afirmaba que todos los cristianos tenían acceso directo a Dios a través de Cristo, sin la necesidad de sacerdotes humanos que intercedieran por ellos. Juan Calvino, otro importante reformador, también se basó en gran medida en Hebreos para desarrollar su teología. Él enfatizó que el sacrificio de Cristo fue único y suficiente, contrastándolo con los sacrificios repetidos del sistema levítico. Para Calvino, Hebreos ofrecía un poderoso argumento bíblico contra la práctica católica de repetir la Eucaristía como un sacrificio continuo, en lugar de una celebración única y memorial del sacrificio ya consumado de Cristo. La Reforma protestante, al enfatizar la suficiencia de la obra de Cristo y la centralidad de la fe individual, encontró en Hebreos un aliado textual. El libro proporcionó las bases teológicas para rechazar la mediación sacerdotal humana y la dependencia de los sacramentos como medios exclusivos de gracia. En cambio, la salvación se entendió como accesible directamente por la fe, sostenida por la gracia de Dios y la obra completa de Cristo. Además, Hebreos ayudó a dar forma a la visión protestante sobre la Escritura, destacando la autoridad de las Escrituras como la palabra final de Dios, por encima de las tradiciones eclesiásticas. El énfasis de Hebreos en escuchar la voz de Dios y no endurecer el corazón fue utilizado por los reformadores como un llamado a la Iglesia para regresar a la pureza del Evangelio, libre de las corrupciones que se habían infiltrado a lo largo de los siglos. Así, la influencia de Hebreos durante la Reforma protestante no puede subestimarse. Fue un texto clave en la articulación de las nuevas doctrinas que definirían el movimiento protestante, ofreciendo una poderosa alternativa teológica al catolicismo de la época y ayudando a dar forma a la fe cristiana de millones de personas a lo largo de los siglos siguientes. El libro de Hebreos sigue siendo una fuente vital de reflexión e inspiración para la teología moderna. Aunque fue escrito hace casi 2000 años, sus mensajes y temas aún resuenan poderosamente en las discusiones teológicas contemporáneas. Una de las áreas donde Hebreos se muestra particularmente influyente es en la cristología, el estudio sobre la naturaleza y la obra de Cristo. La presentación de Jesús como el sumo sacerdote perfecto y el mediador de una nueva alianza es central para muchos enfoques teológicos modernos que buscan comprender la singularidad y la suficiencia de Cristo en la redención humana. Además, Hebreos ha sido fundamental en la reformulación del entendimiento sobre la fe y la perseverancia. El concepto de fe presentado en Hebreos como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, sigue inspirando a teólogos y pastores a reflexionar sobre la naturaleza de la fe en un mundo cada vez más secularizado. Hebreos desafía a los creyentes modernos a ver la fe no solo como creencia, sino como una fuerza dinámica que moldea sus vidas y sostiene su esperanza, incluso ante las incertidumbres y adversidades. Otro aspecto de la teología moderna, donde Hebreos desempeña un papel significativo, es la escatología, o el estudio de los últimos tiempos. La visión del autor sobre la Nueva Jerusalén y la consumación del reino de Dios alimenta debates sobre la naturaleza de la esperanza cristiana y el futuro prometido a los creyentes.
Hebreos reafirma la creencia en una promesa futura que trasciende las realidades temporales y terrenales, invitando a los creyentes a vivir con los ojos fijos en esa esperanza final. El libro de Hebreos es, en muchos aspectos, una profunda invitación a la reflexión espiritual. A diferencia de otras epístolas del Nuevo Testamento, Hebreos combina una exposición teológica detallada con apelaciones directas al corazón y a la conciencia de sus lectores. El autor no solo ofrece enseñanzas doctrinales, sino que también llama a los lectores a considerar seriamente sus vidas ante Dios, a examinar su fe y a fortalecer su comunión con Cristo. Uno de los temas centrales de Hebreos es la necesidad de perseverar en la fe en medio de las dificultades. El autor utiliza un lenguaje rico y poderosas imágenes para exhortar a sus lectores a no retroceder, a no endurecer sus corazones, sino a buscar diligentemente la gracia de Dios. Lo hace no solo como un teólogo, sino como un pastor preocupado por el bienestar espiritual de su comunidad. Hebreos invita a los creyentes a una introspección sincera, a un examen de su fe y a un renovado compromiso con Cristo. El mensaje de Hebreos también invita a la meditación sobre la grandeza del sacrificio de Cristo. Al detallar la obra redentora de Jesús, el autor provoca una profunda admiración y gratitud en el corazón de los creyentes, alentándolos a vivir en respuesta a este amor sacrificial. La reflexión sobre la suficiencia del sacrificio de Cristo lleva a la comprensión de que, por más que enfrentemos luchas y desafíos, tenemos en Cristo una ancla segura y firme. Hebreos es una carta que resuena profundamente con las comunidades cristianas que enfrentan persecuciones. Desde los primeros lectores que vivían bajo la sombra de la opresión romana hasta las comunidades modernas que sufren a causa de su fe, Hebreos ha ofrecido un mensaje de esperanza y aliento. El autor de Hebreos, consciente de las dificultades que enfrentaban sus lectores, escribe para fortalecerlos, recordándoles las promesas de Dios y la victoria asegurada en Cristo. La esperanza ofrecida por Hebreos no es una esperanza fácil o superficial, es una esperanza forjada en el fuego de la adversidad. El autor reconoce las realidades del sufrimiento, pero insiste en que, incluso en medio de la persecución, los creyentes tienen motivos para perseverar. Los exhorta a mirar a Jesús, el autor y consumador de la fe, quien soportó la cruz y ahora está sentado a la diestra de Dios. Esta visión de Cristo, como el vencedor final, es un poderoso incentivo para aquellos que enfrentan desafíos similares. Hebreos también ofrece consuelo al recordar a los lectores que el sufrimiento actual es temporal y que les espera una gloria eterna. El autor utiliza la imagen de los héroes de la fe, quienes soportaron dificultades extremas y, sin embargo, mantuvieron su fe inquebrantable. Estos ejemplos se presentan no solo como modelos a imitar, sino como testimonios de que Dios es fiel en cumplir sus promesas, incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas. El impacto del libro de Hebreos en la cultura cristiana es profundo y amplio. A lo largo de los siglos, Hebreos ha influido no solo en la teología y doctrina cristianas, sino también en la liturgia, la música, el arte y la espiritualidad. Sus poderosas imágenes y temas, como Cristo como sumo sacerdote, la nueva alianza y la carrera de la fe, han inspirado a generaciones de creyentes y han dejado una marca indeleble en la historia de la Iglesia. En la liturgia cristiana, Hebreos ha sido una rica fuente de inspiración. Muchos de los himnos y oraciones utilizados en los cultos cristianos han sido influenciados por los temas de Hebreos, especialmente aquellos que celebran el sacrificio de Cristo y su continua intercesión por los creyentes.
El concepto de Cristo como el sumo sacerdote que entró en el lugar santísimo celestial se recuerda con frecuencia en la Eucaristía, donde los cristianos se reúnen para celebrar la nueva alianza establecida por su sangre. El arte cristiano también ha sido profundamente impactado por Hebreos. A lo largo de la historia, los artistas cristianos han representado escenas inspiradas en Hebreos, como Cristo sentado a la diestra de Dios o los héroes de la fe, mencionados en el capítulo 11. Estas imágenes no solo adornan iglesias y catedrales, sino que también sirven como recordatorios visuales de las verdades espirituales que Hebreos comunica. A pesar de haber sido escrito hace casi 2000 años, el libro de Hebreos continúa teniendo una relevancia sorprendente para los creyentes de hoy. En un mundo marcado por incertidumbres, divisiones y un creciente secularismo, Hebreos ofrece un mensaje de esperanza, perseverancia y fe que es tan necesario ahora como lo fue para sus primeros lectores. Pero, ¿qué hace que Hebreos sea tan importante hoy en día? En primer lugar, Hebreos nos recuerda la centralidad de Cristo. En una era en la que muchas voces compiten por nuestra atención, Hebreos nos llama a fijar nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nos desafía a no perder de vista lo esencial, que en medio de todos los cambios e incertidumbres, Cristo permanece constante. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Este énfasis en la inmutabilidad de Cristo proporciona un ancla firme para la fe en tiempos de turbulencia, ofreciendo a los creyentes una base sólida sobre la cual construir sus vidas espirituales y resistir las presiones del mundo moderno. En segundo lugar, Hebreos habla directamente a la cuestión de la perseverancia. Vivimos en una época de distracciones y abandonos fáciles, donde el compromiso a largo plazo, ya sea en la fe, en las relaciones o en causas sociales, a menudo se devalúa. Hebreos, sin embargo, nos exhorta a correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante, recordándonos que la jornada cristiana es una maratón, no un sprint. La vida de fe requiere resistencia, determinación y un enfoque constante en Cristo, quien ya recorrió este camino antes que nosotros y ahora nos ayuda a completarlo. Hebreos también aborda de manera poderosa la cuestión de la identidad y pertenencia. En un mundo donde muchos luchan por encontrar su lugar y propósito, el libro ofrece una visión clara. Somos parte de una comunidad de fe que se extiende a lo largo de los siglos, desde los héroes de la fe del Antiguo Testamento hasta los cristianos contemporáneos en todo el mundo. Hebreos nos recuerda que no estamos solos. Estamos rodeados por una gran nube de testigos, Hebreos 12:1, que nos inspiran a mantenernos firmes en nuestra fe. Por último, Hebreos importa hoy porque nos ofrece una visión del futuro que trasciende las dificultades temporales. En tiempos de crisis e incertidumbre, la visión de la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial donde Dios habitará con su pueblo para siempre, es una fuente de esperanza renovada. Esta perspectiva escatológica nos anima a vivir con los ojos fijos no solo en el presente, sino en el futuro prometido por Dios, donde toda lágrima será enjugada y la justicia finalmente prevalecerá.